busca maravillosamente. ¿Y saben lo hermoso de esto? Que después la situación se revierte. La situación se revierte. Tú ya después no te quieres alejar más de Él cuando empiezas a conocerlo. ¿Y sabes lo que pasa? Y llega un momento en tu vida en donde tú comienzas a percibir la presencia de Dios. Tú comienzas a perseguir la presencia de Dios. Dios te persiguió a ti y Dios te alcanzó, pero en un momento de la vida tú comienzas a perseguir la presencia de Dios. Y nos vamos a encontrar frases en la Biblia como Pedro, cuando le dice: Jesús, ¿dónde voy a ir? ¿A dónde más puedo ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde me voy a ir, Señor? ¿A dónde? Ya he probado todo. Pedrito se las traía. Ya he probado todo, Señor. ¿Dónde más puedo ir? ¿Dónde más voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y luego en los Salmos nos encontramos de que David repite unas palabras similares, el rey David. Padre, a donde quiera que yo fuese, si me escondiera en los abismos, en los rincones de la tierra, tú allí me encontrarás. Tú allí irás a buscarme y estarás conmigo. Y después el rey David dice: es mejor un rincón en tu casa que 1000 años fuera de él. Es mejor tu misericordia que la vida. Es mejor tu misericordia que la vida. Padre, en el nombre de Jesús, deseamos tener un encuentro contigo, Señor. Un encuentro que marque un antes y un después en tu presencia. Un encuentro que tú vengas hacia mí y me seduzcas con palabras de amor y con hechos. Pero en donde yo también pueda decir: Señor, yo quiero seguirte donde quiera que vayas. No quiero estar más sin tu presencia, Jesús. No quiero estar más sin tu presencia. Sé lo que significa estar sin tu presencia. Y ahora que la conozco, quiero vivir por siempre en tu presencia. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren, y se los pregunto muy en serio, tener un encuentro con el Señor? ¿Cuántos quieren tener un encuentro? ¿Me prenden las luces, por favor? ¿Cuántos quieren tener un encuentro con el Señor? Bendito es tu nombre. Esta es una oportunidad para que en la etapa que tú estás viviendo, en el momento que tú estás viviendo, tú puedas tener un encuentro con el Señor y puedas encontrarte con el Señor. Puedas encontrarte y puedas experimentar algo genial, que es estar llenos de Él, estar llenos de su presencia. Sabemos que si no estamos llenos de Dios, vamos a estar llenos de otra cosa, ¿cierto? Porque la necesidad del ser humano es llenarse, es encontrar alguna satisfacción, es llenarse, es llenar los vacíos que nosotros tenemos. Así que acuérdese, si no se llena de Dios, se va a llenar de otra cosa. Se va a llenar de otra cosa, gloria al Señor. Quiero compartirles una palabra que tiene como título crecimiento, oposición y fortaleza. Crecimiento, oposición y fortaleza. Y para los que no saben, hemos estado estudiando el Hechos capítulo 1 en adelante, hasta el 4 si no me equivoco. Vamos a estudiar el capítulo 5. Pero primero quiero mostrarles una línea de tiempo, mientras lo prepara Martina, la línea de tiempo, para los que no han estado, puedan interiorizarse de lo que sucede en el libro de los Hechos. Para los que nunca han leído el libro de los Hechos, el libro de los Hechos es desde la resurrección de Jesús,
se les aparece a los discípulos y comienza con la vida de la iglesia. Entonces tenemos en el capítulo 1 la promesa del Espíritu Santo. Jesús se le aparece después de muerto, se le aparece a los discípulos y les promete algo, un regalo, dice, que es la promesa del Espíritu Santo. Y le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban este regalo, que es la promesa del Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén. Y ahí vemos en ese capítulo 1 la ascensión de Jesús. Después que se le aparece con pruebas indubitables, dice la palabra, Jesús asciende al trono del Señor. Y en el capítulo 2 vemos que esa promesa está cumplida. Vemos que la promesa del Espíritu Santo por parte de Jesús se cumple en el capítulo 2 con el día del Pentecostés. El día de Pentecostés, una fiesta judía, y en donde los cristianos, algunos cristianos que habían por ahí en esa fiesta, fueron llenos del poder de Dios, fueron investidos del poder de Dios. Y ahí Pedro se manda su primera predicación, en donde más o menos 3.000 personas se convierten, y luego comienza la vida de los primeros cristianos. La vida de la iglesia surge a partir de la llenura del Espíritu Santo. Capítulo 3, Pedro va caminando con Juan y hay una persona que le está pidiendo limosna, y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y recibe sanidad el cojo. Luego de eso comienza con su segundo sermón, Pedro, en donde ya no son 3, sino que son 5.000 las personas que le entregan su vida al Señor, y vemos que la iglesia comienza a crecer, no solamente internamente, sino que también empieza a crecer en número. ¿Cuántos creen que la iglesia tiene que crecer internamente, pero también en número? ¿Cuántos anhelan que esta filita donde estaba sentado yo solito puedan sentarse otras personas más? Pero no para que la iglesia se vea bonita, ni para la foto en Facebook, caída de carnet, perdón, en Messenger, ya ahí sé que los mato, en TikTok, no para la foto en TikTok, sino porque realmente hay un anhelo en el corazón de que las personas conozcan de Jesús, y al conocer de Jesús sus vidas sean transformadas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y luego tenemos el capítulo 5, en donde vamos a ver el caso de Ananías y Zafira, señales y milagros, y Pedro y Juan son encarcelados. Les voy a repetir el título. Crecimiento, oposición y fortaleza. Crecimiento, oposición y fortaleza. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, yo sé que hemos hablado sobre este tema, pero hay una necesidad, creo, y lo he sentido por parte del Espíritu Santo, que estamos en tiempo en donde nosotros tenemos que decidirnos. Tenemos que tomar decisiones, iglesia. ¿Por quién vivimos y para quién vivimos? No podemos estar al medio, gente. No podemos estar al medio. Creo que el Señor nos va a llevar a un nivel en donde nos va a hacer decidir de que si realmente queremos seguirlo, lo sigamos con todo, porque si lo seguimos a media, entonces nuestra vida va a ser infructífera. Nuestra vida no va a llevar frutos que corresponden. Y acuérdense, lo hemos aprendido acá, el árbol no come de su propio fruto, los frutos son para que otros coman. El fruto que se desarrolla en tu vida es para que otros coman y conozcan a Jesús y crezcan. Es por eso que nosotros con Lili creemos en una iglesia relacional. Es por eso que en Fiestas Patrias lo único que hicimos fue conversar y comer. Para eso somos buenos, perdóname, para comer. Pero nosotros creemos en una iglesia relacional. Nosotros creemos en una iglesia relacional. Y acompáñenme a Hechos capítulo 4, del 29 al 31. Vamos a ir en el 5. Pero quiero decirles primero que una iglesia en crecimiento es una iglesia que ora. Es una iglesia que tiene relación con Dios. Es una iglesia que incluso sabe orar.
¿Saben por qué? Porque una cosa es orar, tener intimidad con el Señor, y otra cosa es orar y orar mal. La Escritura dice, pides y pides mal. Eso dice la Escritura. Fíjense cómo leía la iglesia de Hechos capítulo 4. Desde el 29 al 31. Y dice, en NTV lo voy a leer. Y dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Solo bastaron 4 capítulos para que en Hechos ya haya persecución. Solo faltaron 4 capítulos desde el versículo 2, desde el nacimiento de la iglesia, hasta el 4 son 3 para que ya haya persecución. Ya los discípulos lo estaban persiguiendo. ¿Y cuál era la oración? Señor, danos valentía. Señor, danos valentía para poder predicar tu palabra. Señor, danos valentía para que tu palabra se extienda por medio de mi persona. Me equivoco, sí. Cometo errores, sí. Pero papá, hay un anhelo en mi corazón de que otros conozcan a Jesús. A veces nuestras oraciones, iglesia, están centradas en el yo. A veces nuestras oraciones están centradas en mis planes, en mis sueños, en mis propósitos. Y el Señor, ¿sabes qué? Y esto no se trata de salvación. No estoy hablando de salvación. Pero el Señor te invita a que te involucras en los planes de Él y ya no más en los planes tuyos. Y ahí hay una gran diferencia. Y cuando te empiezas a relacionar con el Señor, oras por ti, pero gran parte de tus oraciones es para contemplar la hermosura del Señor. Déjenme decirle algo, iglesia. Nosotros somos semejantes a aquello que contemplamos. Nosotros somos semejantes a aquellos que adoramos. Tú te pareces a aquello que adoras. Tú te pareces a aquello que contemplas. Y yo te pregunto, ¿en las oraciones contemplas al Señor? ¿Vieron que de repente hasta para orar andamos apurados? Andamos apurados y pensando en que tengo que cocinar, en que tengo que trabajar, en que tengo que hacer esto, otro. Y de repente hay momentos en donde el Señor dice, basta, solo contémplame. Basta, tómate un silencio conmigo. ¿Se han tomado un silencio con el Señor en medio de la oración? Lo conversábamos con Nicolás. En cada salmo, si usted lee el salmo, hay una palabra hebrea que dice Selah. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Selah. Y tú dices, ¿esta cuestión de dónde salió? Porque está sola, Selah. En cada salmo. Y ustedes saben que los salmos son cánticos. Y Selah significa, en buen chileno, cállate la boca. Espera. Estad quietos. Y van a saber que yo soy Dios. Esperen, estén quietos. Respira, aprende a respirar. Y van a conocer que yo soy Dios. Hay algo maravilloso en medio de la oración, es que puedan conocer al Señor en medio de la calma, en medio de la tempestad. Gloria al Señor. Y si usted lee el capítulo 4, se va a dar cuenta que el capítulo 4 es una oración en donde memorizan la palabra. ¿Saben qué? Y aquí va un tip. Si usted no sabe qué orar y su oración duró 30 segundos, repita la palabra. Venga a ustedes memoria de la palabra y empiece a repetir promesas del Señor hacia su vida. ¿Saben por qué? Porque las promesas que están en la Escritura son también para los tiempos de hoy.
las promesas que ya fueron y que ya se establecieron también son para el tiempo de hoy, porque la palabra es cíclica, no es lineal, no es una línea de tiempo, es cíclica. La palabra tiene el poder de que las promesas de Dios se vuelven a repetir una y otra vez, de generación en generación. Una oración de la iglesia primitiva que no escondía su realidad. Señor, míranos, nos persiguen. Si ustedes leen el capítulo 4, nos persiguen. Pero ¿sabes qué, Dios? No nos quites de la persecución. Fíjense la oración de la iglesia perseguida. ¿Cuántos, levanten las manos, cuántos saben que la iglesia hoy es perseguida? La iglesia es perseguida. 7 de cada 10 cristianos reciben algún tipo de persecución. Bueno, gracias a Dios en Chile, a lo más nos dicen Flanders. A lo más. ¿Saben quién es Flanders, no? El amigo de Homero en Los Simpsons. Que es evangélico, pero que es místico. Siempre hay un Flanders por allá. Pero hay países donde los cristianos son perseguidos. Busca información sobre Nigeria, en donde hay más muertes de cristianos en Nigeria. Nigeria, Siria, Afganistán, Corea del Norte, y la lista sigue. Hay una lista de 50 países en persecución, en un grado de persecución para la iglesia, ya sea verbal, psicológica, social, incluso la cárcel y la muerte. Hay una lista. Si usted se mete a Puertas Abiertas, que es una ONG que trabaja en los países perseguidos, Puertas Abiertas. Y fíjense que la oración desata poder. El lugar, dice ahí, en donde estaba, ¿qué pasó? Tembló. Bueno, aquí en Chile hay posibilidades de que eso suceda. Por lo menos de que tiemble. Me he dado cuenta que a veces he estado con hermanos que quieren que sucedan los mismos milagros que están en la Escritura. Y a veces los milagros para esta generación van a ser distintos. Porque los milagros son para que la gente conozca al Señor. Y a veces no necesitamos que aquí tiemble para que Jesús sea glorificado. A veces entendemos los milagros como solo los milagros inmediatos, pero se nos olvida que hay milagros también en proceso. Hay milagros procesuales. Hay milagros en donde Dios te va a sacar de cosas que nadie más te pudo sacar. Y vaya que eso es un milagro en proceso. Gloria al Señor. Una iglesia en crecimiento, entonces, es una iglesia que ora, pero que también sabe orar. Una iglesia en crecimiento es una iglesia generosa. Hechos capítulo 4, del 34 al 37, dice: no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Pero ¿saben qué? Una iglesia generosa creo que es mucho más amplia que una iglesia que generosa en cuanto a recursos. De hecho, hay una responsabilidad en nosotros como comunidad de fe de ser una iglesia generosa, no en cuanto a lo material necesariamente, sino que también una iglesia generosa en cuanto a lo emocional. Hay gente aquí que va a llegar muy sola, y necesita un sustento emocional. Necesita un sustento emocional. Hay gente que aquí llega porque solamente necesita a alguien que lo escuche. Tal vez ni siquiera viene por Jesús, viene solamente porque hay una necesidad en esa persona de ser escuchada,
de formar una amistad, de ser aceptada. Pero no se preocupen tanto de por qué motivo viene la gente a la iglesia. Porque el Señor, el Espíritu Santo de Dios, se va a encargar de transformar esa vida. No importa tanto por qué motivo vengan, sino cómo salen cada vez que nos juntamos. Sino cómo salen. Entonces tenemos la responsabilidad, iglesia, de cubrir necesidades emocionales, materiales, cuando se pueda, pero emocionales también y espirituales. Necesitamos cubrir necesidades espirituales. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesito de sus oraciones. Hace un par de meses atrás, no recuerdo bien, estaba pasando un momento difícil en mi vida y hay dos hermanos, dos amigos míos, me llamaron esa semana y me dijeron que soñaron conmigo. Me dijeron, ¿sabes qué, Esteban? Soñé contigo. ¿En qué te puedo ayudar? Y como hace 4 meses, y como si eso fuera poco, otra persona me llamó y me dijo, Esteban, ¿por qué puedo orar por ti? Porque el Señor me puso a ti en los sueños. Soñé contigo. Soñé que llorabas. ¿Y saben qué? No es necesario que Dios me dé un sueño para que tú me cuentes, ¿sabes qué, Esteban? Necesito oración. Y pensaba en eso, no es necesario que Dios nos revele en sueño que las personas están pasando necesidad para que oremos por las personas, para que oremos juntos, para que nos juntemos a tomar un café, oremos, conversemos del Señor y para que el Señor sea glorificado también en nuestras vidas. Como iglesia tenemos esa responsabilidad. Una iglesia en crecimiento, la iglesia primitiva era una iglesia que cubría las necesidades, que abrazaba a la iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por eso a mí no me molestan los chiquititos. Porque es mejor venir a la casa del Señor, que vengan con los niños, antes que se queden en casa. Porque nosotros también tenemos chiquitos y los tuvimos en ese momento. Y pensamos cuántas veces en quedarnos en casa para no molestar a la gente, ¿no? Y nos dimos cuenta que era un tremendo error. Porque cada vez que nos juntamos como iglesia, debiéramos salir fortalecidos en el poder de su amor. Una iglesia en crecimiento es una iglesia que desarrolla los dones del Espíritu Santo. Fíjense esto. Ya vimos que había un tal José que era súper generoso y que vendió todo y lo repartió. Espectacular. Pero fíjense esta historia. Hechos 5 del 1 al 4. Y dice... Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad. Llevó solo una parte del dinero a los apóstoles. Ananías y Zafira llevó solo una parte del dinero a los apóstoles. Es decir, oigan, aquí no estoy revelando ningún principio espiritual para que usted me venga a dar algo por si acaso, no malentienda la palabra. ¿Ya? Había ese hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino que nos mentiste a Dios. O sea, sino que le mentiste a Dios, perdón. Ahora, más allá de esto del tema de dar, acá hay un don que se desarrolla en Pedro. ¿Alguien lo nota? Este don se llama don de ciencia y este don todavía es dado y es otorgado a la iglesia porque yo lo he visto. Todavía es dado a la iglesia. Pida don de ciencia,
Pida don de ciencia. El don de ciencia es cuando Dios te revela una situación específica de la persona y esa persona viene hacia ti y te dice, tú estás pasando esto. ¿Mm? Le dices a esa persona que tú estás pasando esto. Pero yo vengo para entregarte una palabra porque Dios te quiere decir algo. Porque Dios te quiere decir que está todo bien. El don de ciencia es una revelación específica en un momento específico hacia una persona. Pedro a nadie le contó que robaron a Ananías y Zafira. Nadie le contó. Pero una iglesia en crecimiento es una iglesia que desarrolla dones. Y vamos a ver que no solamente Pedro tenía dones, sino que vamos a ver que los discípulos tenían dones. Y vamos a ver que cuando los diáconos son elegidos, los diáconos también tenían dones. Y vamos a ver que la iglesia cuando se expande, también tenía dones. Y la palabra del Señor dice que si usted tiene dones, pida. Y pida los mejores. Pero no se olvide que no solamente están los dones del Espíritu, sino que también está el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es necesario, así como los dones. No pidamos solamente dones, sino que el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu desarrolla el carácter de Cristo en la vida del cristiano. Hay gente que habla en lengua, pero en su casa habla barbaridades. Hay gente que habla en lenguas, pero maldice a su mujer, a sus hijos. Hay gente que habla en lengua en las iglesias, pero no puede controlar su lengua y no puede controlar sus pensamientos. La persona que está llena del Espíritu Santo no necesariamente habla en lengua. La persona llena del Señor es la que empieza a desarrollar el carácter de Cristo en su vida. Es esa persona que puede frenar su lengua cuando tiene motivos para decirle algo. Es cuando estás jugando a la pelota y te ponen una patada aquí. Y a ti dan ganas de bendecirlo. ¿Sí o no? Los que jugamos a la pelota dan ganas de bendecirlo. ¿No? O en el auto y se te cruza alguien. Señor, que caiga fuego sobre ese auto. Por favor. O los que andan en metro, ¿cierto? Las personas llenas del Señor empiezan a desarrollar el carácter de Cristo. ¿Los dones hablan de una madurez? Sí. Pero el carácter de Cristo aún más. Ojo con eso. Aún más el carácter de Cristo. Lo puede leer en Gálatas, el fruto del Espíritu. En Gálatas. ¿Y saben qué? Lo maravilloso, que la iglesia era generosa, la iglesia oraba, la iglesia tenía dones, pero la iglesia no era perfecta. Fíjense Hechos capítulo 5 del 12 al 16. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Fíjense el versículo 13. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Lo voy a repetir de nuevo. Esta es una pequeña señal que te da la Escritura de que la iglesia de Jerusalén no era una iglesia perfecta. Había señales, había prodigios, había milagros, pero la Escritura dice, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos y todos eran sanados.
El versículo 13 dice, nadie se juntaba con la iglesia de Jerusalén. ¿Saben? Una de las características de la iglesia primitiva es que era un círculo cerrado. En vez de ser un círculo abierto, candadito, cerradito, nadie más juega en este jueguito afuera. La iglesia hacía señales y milagros. La iglesia oraba, la iglesia tenía dones, pero nadie se quería juntar con ella. ¿Saben a qué me huele? A mí me huele a una iglesia de hace 10, 20 años atrás. La iglesia de Jerusalén. Que tú para estar en nuestro sector VIP, tú tenías que comportarte como yo, hablar como evangélico, vestirte como evangélico, comportarte como evangélico, levantar las manos, 3 gloria a Dios, porque si no, no hay unción. 3 gloria a Dios para siempre, o si no la cosa no va. Si no dabais los 3 gloria a Dios, estabais descarriados. Y nos damos cuenta y hemos entendido de que la iglesia nos tenemos que abrir, ¿no? Nos tenemos que abrir. Si a ustedes les gusta el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que la iglesia de Antioquía, una de las segundas, terceras iglesias plantadas, la iglesia de Antioquía era abierta, la iglesia de Jerusalén era cerrada. Pero déjame decirte algo, iglesia, aunque tú no seas perfecto, pero hay un deseo de seguir conociendo a Jesús, vas a seguir creciendo. No eres perfecto, pero Dios te va a seguir usando. Estás en recuperación, pero Dios te puede usar. La iglesia de Jerusalén era una iglesia en recuperación. Era una iglesia rota que el Señor la estaba sanando. Y aún así, había milagros, había dones, había oración. ¿Se fijan? Entonces déjame decirte algo, iglesia. Tú eres una persona en proceso. Yo soy una persona en proceso. Pero no tienes que llegar a ser perfecta para que Dios te use. Eso nos enseña la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén nos enseña que aunque yo tenga algunas cositas, las cuales yo sé que debo cambiar, Dios me puede usar. Dios me puede usar y puedo ser de bendición para otras personas. Yo creo que usted se dio cuenta ya que no es perfecto, ¿cierto? Yo ya me di cuenta. Y entre más rápido se dé cuenta que no es perfecto, mejor, porque dependemos más del Señor. La iglesia de Jerusalén no era una iglesia perfecta, pero era una iglesia que crecía. No somos perfectos, pero crecemos. Hay iglesias que no son perfectas, pero hay un estancamiento espiritual en la que hace que no crezcas. Hay un espíritu de abortismo en las iglesias en donde ya no llegan más creyentes, Y no solamente porque son un círculo cerrado, porque la iglesia de Jerusalén dice que aunque era un círculo cerrado, la gente se seguía añadiendo. Y ya vamos a ir con eso. Hemos estado hablando de crecimiento. Ahora vamos a la oposición. Levante la mano. ¿Cuántos han experimentado oposición? Dígase oposición cuando entendemos que hay un ataque externo por parte de usted. Si alguien quiere levantar la mano para no ser el único. Oposición es cuando el enemigo pone trabas y obstáculos en tu vida para que tú no crezcas. Si no ha pasado todavía, ya lo va a pasar. Bueno, la iglesia no era perfecta, pero tenía dones. Y los dones, esto es algo que hemos aprendido y lo tomamos como iglesia, y lo compartimos una vez que predicamos con Lili. Los dones nacen en intimidad, cuando estás solo con el Señor. Los dones nacen en intimidad, pero se desarrollan en comunidad. Es decir, hay mucha gente que tiene dones,
pero como no está en comunidad, no las desarrolla. Yo me he dado cuenta de eso. ¿Se acuerdan Maggie? Maggie, si Dios quiere, llega el próximo año a Chile, en Camboya. Maggie tiene unos dones maravillosos y no se estaba congregando. No estaba haciendo vida en familia espiritual. Se acercó a nosotros y dijo: Esteban, me he dado cuenta que necesito a la iglesia. Los dones se desarrollan en comunidad y se manifiestan en necesidad. Y se manifiestan en necesidad. Entonces los dones nacen en intimidad, se desarrollan en comunidad y se manifiestan en necesidad. Es por eso que en el libro de los Hechos vamos a ver tantos milagros también en la iglesia del siglo I. Porque había mucha gente enferma, la medicina no es la medicina que tenemos hoy. ¿Ya? No se sienta mal porque usted se toma un paracetamol. No se sienta mal porque usted va al médico y dice: pucha, Dios me pudo haber sanado. Sí, Dios te pudo haber sanado y de hecho Dios te sanó. Lo que pasa es que ocupó a los médicos para que el Señor te sane. Los dones se manifiestan cuando hay una necesidad evidente. Y una iglesia en crecimiento presenta una fuerte oposición espiritual. ¡Wow! Hechos capítulo 5 del 17 al 18 dice: y el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Fíjate, se llenaron de envidia de un pescador. Se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Versículo 19. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. A medida que la iglesia va creciendo y que va cumpliendo con el propósito para el cual fue diseñada, va a presentar oposición. Y no hablo de las iglesias que solamente se enfocan en el marketing y en la publicidad para una iglesia de crecimiento, sino que una iglesia que cumple verdaderamente su función de predicar el Evangelio y de hacer discípulos. Una iglesia que evangeliza, que predica a Jesús, y una iglesia que hace discípulos es una iglesia bíblica y es una iglesia que tiene su foco en Jesús. El marketing, la publicidad, el Instagram de la iglesia es bueno, pero no es lo primordial. No es lo primordial. Por eso yo ya no oro por los músicos, para que lleguen músicos. Algún pastor me hubiera dicho: ora para que vengan los músicos. Yo aprendí de que no tengo que orar para que lleguen los músicos. Yo me tengo que encargar de hacer la voluntad de Dios para mi vida, y lo demás viene por añadidura, gente. No te enfoques en orar por algo que va a venir por añadidura. No te enfoques en algo que va a venir por añadidura, gente. Ora por tu esposa, sí, creo que es bueno. La que tal vez no conoces. Ora por tu novia que aún no conoces. Si quieres darle algunos detalles de tu esposa, bien. Pero hay cosas que van a venir por añadidura, iglesia. Hay cosas que van a venir por añadidura. ¿Saben lo que me gusta? Yo sé que muchos de acá hemos presentado oposición. A nosotros, cuando nos tocó predicar en Embajadores de Cristo, cuando tuvimos que dar un taller en Embajadores de Cristo, ¿te acuerdas de ese día, Lili? En donde íbamos a estar con los jóvenes de la Asamblea de Dios. ¿Te acuerdas? Se me echa a perder el auto. Se me pincha la rueda del auto. Tú no pudiste llegar en micro a la casa porque habían protestas en la Plaza Maipú. No pudiste llegar, estábamos chatos.
No queríamos ni predicar. No queríamos ni predicar ese día. Se nos vino un bajón así anímico muy fuerte, porque fueron muchas cosas en un día. Y nosotros después nos dimos cuenta que había una oposición que se estaba presentando para que nosotros pudiéramos compartir un mensaje con los jóvenes del Distrito Central. Entonces, esto es maravilloso y aquí revela un principio, Hechos capítulo 5, del 17 al 18. Se te van a presentar oposición, pero va a haber un pero de parte del Espíritu Santo. Versículo 19. Pero un ángel del Señor llegó. Pero un ángel del Señor. Ustedes se van a dar cuenta que en el libro de los Hechos hay muchos peros. Y la mayoría de esos peros son peros que provienen del Espíritu Santo. No deseches los peros del Espíritu Santo. No deseches los peros. Deja que esos peros ocurran. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque muchas veces esos peros son puertas cerradas y tú estás animándote y forjándote a tratar de abrirla, pero no. Cuando el Señor cierra una puerta es porque por ahí no es. Es porque por ahí no es. Quiero decirte, iglesia, que los peros de Dios son poderosos. Y usted vaya pensando en sus peros y en los peros que el Espíritu Santo, que Dios le está poniendo a su vida. Mi debilidad me está ganando, Esteban. Pero el Espíritu Santo te va a dar poder, dice la Escritura. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder. Es decir, lo que antes tú no podías hacer por ti solo y por tus propias fuerzas, Dios te va a dar la capacidad para hacerlo. No te enfoques en tu pecado, enfócate en buscar al Señor. No te enfoques en tu pecado, sino que enfócate en buscar la presencia del Señor, porque eso para Dios es una raya en el agua. Es una raya en el agua, iglesia. Los peros del Señor son más poderosos que tu realidad. Los peros del Señor son más poderosos que tu debilidad. Los peros del Señor son más poderosos que tus problemas, que tu incertidumbre. Son más poderosos, iglesia. No sé si alguien toma esto, ¿no? No sé si alguien quiere tomar esto. Señor, yo tomo tus peros. Yo tomo tus peros, no mis peros, porque mis peros son cuestionamiento, duda, falta de fe, Dios. Mis peros, muchas gracias. Muchas gracias. Mis peros, fíjense los peros tuyos con los peros del Señor. Moisés, Dios a Moisés, ven que te voy a usar para que rescates al pueblo de Israel de Egipto. Señor, pero no sé hablar bien. Dios a Abraham, de ti voy a hacer una descendencia más grande que la de toda la tierra. Abraham, Señor, pero soy viejito, no tengo hijo y mi esposa es estéril. Y así, el Señor a José, te voy a levantar. ¿Y aquí qué dijo? Aquí no hubo pero. Aquí no hubo pero. José le creyó, el problema está en que se lo contó a los hermanos y los hermanos casi se lo... Bueno, de hecho, estuvo a punto, ¿no? José fue más inocente, pero también le creyó el Señor. No puso pero. Dios le dijo a José, José, te voy a levantar a ti, ¿ya? Para que rescates esta generación, para salvar a la nación de Israel de la hambruna. Y José fue y se lo contó a los hermanos. Pero hay peros, hay peros. Iglesia, los peros de Dios son poderosos. Gloria al Señor. Tu debilidad
En tu debilidad hay un pero de parte de Dios. En tu fracaso hay un pero de parte de Dios. En tus problemas hay un pero de parte de Dios. En tus angustias hay un pero de parte de Dios. En tu incertidumbre hay un pero de parte del Espíritu Santo que te dice: te voy a sostener, voy a estar contigo, no te preocupes, solamente ocúpate, confía en mí porque yo soy el Dios del dueño del oro y de la plata. Confía en mí, confía en mí. Gloria al Señor. No sé cuántos quieren tomar el pero de Dios. Fíjense Efesios capítulo 6 del 2 al 13. Efesios 6 del 2 al 13. Y dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, y ahí viene otro pero, ¿no? Porque tú decís, el Señor, Pablo en Efesios me dice: no, tus luchas son son ahí tranqui, con potestades, huestes de maldad, espíritus malignos, y uno como que se va achicando, ¿no? Como que, o sea, el nivel de guerra espiritual que pelean los creyentes son de otro nivel, pero hay un pero de parte de Dios, que dice por lo tanto, acá, en esta versión, pero hay un pero, y dice: pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie. Yo no sé si alguien lo cree esto, pero se lo voy a leer por si acaso. Y después de una batalla, todavía seguirás de pie, firmes. Todavía seguirás de pie, todavía estarás firme. Yo sé que has pasado por tantos tropiezos. Yo sé que has pasado por tantos tropiezos que yo sé que vas a pensar que nunca vas a salir de esto. Pero te llamo para que te pongas la armadura. Y al ponerte la armadura de Dios, tus pies van a estar firmes. No solamente te voy a restaurar, no solamente te voy a fortalecer, sino que también te voy a establecer en un lugar para que seas luz. Gloria al Señor. No sé cuántos lo creen, pero es palabra del Señor. Gloria al Señor. Hay oposición. Hay oposición. Y déjame decirte algo. Déjame exhortarte con amor. Es importante aclarar que la oposición que enfrentaba la iglesia del libro de los Hechos no era cualquier oposición. Era una oposición porque la iglesia se estaba metiendo en la puerta del infierno, iglesia. Tú y yo a veces sufrimos oposiciones que son válidas, pero son con respecto a debilidades, y está bien, son oposición. Pero va a llegar un momento, iglesia, va a llegar un momento en que tú vas a recibir oposición, no solamente por las cosas que te están pasando, sino porque tú te estás metiendo a la puerta del infierno a sacar gente, a sacar gente. Le pegaste una patada a la puerta del infierno y empiezas a sacar gente, y empiezas a sacar gente, y empiezas a sentir, simbólicamente hablando, y empiezas a sentir el calor del infierno, porque estás sacando gente, y el sacar gente significa cansancio, y te cansas, pero estás sacando gente del infierno, y vas a recibir oposición. No estoy desestimando tu posición, iglesia, pero lamentablemente nos vamos a encontrar con hermanos y con iglesias que hace 20 años atrás tienen las mismas oposiciones que hoy. Y eso no puede ser. Eso habla de no crecimiento. Eso habla de inmadurez espiritual. En 1 Corintios dice Pablo: ¿les tengo que seguir dando leche espiritual? ¿De verdad que
Todavía quieren cajita en leche. ¿No quieren probar una parrilla 18era? ¿De verdad que les voy a estar dando leche con cereal todo el tiempo? ¿Como bebés fluctuantes? ¿De verdad que no quieren probar un platito bueno? Nos vamos a encontrar con gente, iglesia, que dice, ay, es que tengo una posición tan grande que entré a una iglesia y la hermana me miró así como de abajo hacia arriba, así como me hizo un escáner, ¿no? Oh, y tengo una posición, creo que no va a ir más en la iglesia. No, no. Mientras que hoy en Irak la gente está haciendo subterráneos, los cristianos están haciendo hoyos con pala y picota. No le estoy mintiendo, con pala y picota, haciendo hoyos, túneles, para que los hermanos en Irak se puedan congregar. Porque si saben los matan, porque si saben los cuelgan, porque si saben los apresan. Y con respeto se los digo, hermano, ¿qué oposición espiritual estás teniendo hoy? Está bien, pero dile al Señor, Señor, de aquí a 5 años más, quiero que mi oposición ya no sea la misma que esa. Lo declaro en el nombre de Jesús. La oposición de hoy ya no va a ser la de 5 años más. Hoy no estoy sirviendo en mi comunidad de fe, pero en unos años más, Señor, yo me veo sirviendo al Señor. Yo me veo yendo a evangelismo con mis hermanos de Iglesia Hogar. Yo me veo enseñando a los niños, yo me veo enseñando a los grupos de conexión, yo me veo orando por mis hermanos. ¿Y saben qué? Deseo en el nombre del Señor que no sea tanto el tiempo, que no sea tanto el tiempo. ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Lo toman? Fue con mucho cariño. Pero necesitamos crecer y la iglesia te está impulsando, el Señor, perdón, te está impulsando a crecer. ¿Qué tipo de oposiciones estás enfrentando? Fíjense esto. Fíjense esto. El tipo de oposición que enfrentas hoy también revela el grado de madurez que estás teniendo. Ay, es que el pastor no oró por mí hoy, capaz que no vuelva. Esta semana el pastor no se olvidó, no me escribió. No sé, Satanás, ¿no? El tipo de oposición que estás teniendo hoy revela en parte el grado de madurez que hoy estás teniendo, el grado de crecimiento. Si hoy hacía algo, entonces mañana ya no lo voy a hacer, porque somos una iglesia en crecimiento. Gloria al Señor. ¿Cuántos toman esa palabra? Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos. Entonces Pablo nos está revelando de que hay cristianos, hijos de Dios, que su percepción y su criterio es totalmente humano y no espiritual. Fíjense que 2 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. No vaya a ser que por tu inmadurez espiritual el enemigo se aproveche de ti, pues conocemos cuáles son sus artimañas, dice en una versión. Y lo conversábamos con algunos jóvenes. Artimañas, un plan bien elaborado. Artimañas, desde que tú despiertas, el enemigo tiene un plan bien elaborado para ti. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, dice,
Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino son poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Una iglesia que crece es una iglesia que presenta una fuerte oposición. Gloria al Señor. Ya estoy terminando. Ya estoy terminando, gente. Así que Lili, ¿me puedes acompañar? Una iglesia en crecimiento es una iglesia que se fortalece en la comunión con el Espíritu Santo. Y en las oraciones de los unos con los otros. Fíjense, una iglesia en crecimiento es una iglesia que se fortalece en la comunión con el Espíritu Santo y en las oraciones de los unos con los otros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La iglesia necesita y debe fortalecerse en el poder del Señor. En el poder del Señor. Hay armas que no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios. Y hay armas que son carnales y que no son malas. Sí, hay armas que son carnales y no son malas. Podemos estar hablando de coach, psicólogo, terapeuta. Nosotros hemos dicho, nosotros no estamos en contra de eso. Y creo que es necesario en ocasiones, ¿cierto? Más en los tiempos que estamos viviendo. Pero la palabra nos revela de que hay otras armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Hay armas que no se pueden sustituir. La oración, la intimidad con el Espíritu Santo no se puede sustituir. Fíjense, y aquí solamente voy a hacer el último spoiler. Hechos 12:5 dice, porque Pedro estuvo muchas veces en la cárcel. Y aquí ya lo sacó uno el Señor. Pero en el capítulo 12 de Hechos dice, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba. Hechos 12:5. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba. Qué maravilloso es saber que cuando nosotros pasamos una situación complicada, la iglesia oraba. ¿Se ven así? ¿Visualizan la iglesia orar así? Mientras Esteban estaba pasando esta situación, la iglesia oraba. Mientras Nicolás pasaba ciertas situaciones específicas en su vida, la iglesia oraba. Mientras mi hermana Elsa viajaba al sur, había una iglesia que oraba. Gloria al Señor. Mientras Eduardo iba a la quiropraxia, nosotros también había una iglesia que oraba por sanidad en su cuerpo. Está bien dicho, ¿cierto? Quiropraxia. Sí. Había una iglesia que oraba. ¿Les parece si se pone de pie y me acompaña para que oremos al Señor?